buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a esta hora a las redes de extensión de la Universidad de La Serena y del Museo Gabriela Mistral de Vicuña. El 10 de enero de 1957, luego de padecer y luchar largamente con un cáncer al páncreas, Gabriela Mistral falleció en el hospital de Hempstead, en Nueva York. De manera póstuma aparecieron libros que reunieron parte de sus prosas, rondas, cantos, oraciones, poemas, Motivo de San Francisco, Poema de Chile, Lagardós, entre otros. En esta presentación titulada El devenir de Gabriela Mistral en sus últimos años, vamos a estar aquí con este panel conversando acerca de este tema en particular, Gabriela Mistral, y lo que se acopió, lo que pudo enarbolar como bandera, como idea en estos últimos años. Es una presentación de la Corporación Municipal Gabriel González Videla de La Serena, el Museo Gabriela Mistral de Vicuña, del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, y la Dirección de Vinculación con el Medio y Extensión de la Universidad de La Serena. Estamos junto a Lucía Volados, profesional encargada de Patrimonio y Cultura de la Corporación Municipal Gabriel González Videla de La Serena, Soledad Falabella, profesora de Literatura de la Universidad de Chile, Catherine Muñoz, profesora especialista mistraliana de la Municipalidad de La Serena, y Rodrigo Iribarren, director del Museo Histórico Regional Gabriel González Videla de La Serena y exdirector del Museo Gabriela Mistral de Vicuña. Eso es. Bueno, ¿cómo están? Lucía, cuéntanos, ¿qué tal? Bueno, en primer lugar, agradecer a todos los panelistas por aceptar esta invitación y este desafío, porque siempre dentro de la efeméride de Gabriela Mistral pasa de que esta es la que menos se hace un evento, o sea, digámosle entre comillas, me refiero una conmemoración de esta fecha, no menor, porque si bien es el término de su vida física, se recuerda, pero comienza todos estos años que no ha tenido subyugados bajo su legado poético y andariego, como ella misma decía, y sobre todo por su obra, y el ir conociendo de a poco estos misterios, estos pliegues. Lo conversábamos en la previa, de estos pliegues de cebolla que son como capas de la vida de Gabriela Mistral, que me parece sumamente importante a las nuevas generaciones proyectarlas y darles a conocer este devenir, como lo pusimos en este espacio, porque efectivamente son los últimos años de Gabriela, pero a la vez donde la consume su sed de la urgencia. Y ella lo dice en sus testimonios, en su autobiografía y en su biografía, que ella estaba en el eje, el tema del poema de Chile, y para eso tenía sus emisarios. Pero para eso vamos a tener a la emisaria nuestra, que estuvo ahí en Nueva York, viendo de primera fuente, como dirían los filósofos, ella va a la fuente de la fuente, porque tú tuviste esa posibilidad y además, hay que decirlo, en un momento histórico personal súper importante, ¿no es cierto, Soledad Falabella? Así es. Bueno, resulta que yo estaba de luna de miel y era en Washington, no era en Nueva York. Perdón, disculpa. Sí. Y los microfilms estaban en la biblioteca del Congreso. Y aproveché mi estadía, ya estamos alojándonos, todo era muy hippie, alojando en la casa de una amiga, y tomaba el metro todos los días para sumergirme en estos lugares de los microfilms que había que bajar al sótano y era un lugar de mármol negro, era bien impresionante. Y había que dejar todo lo que uno llevaba en unos casilleros y entrar solo con un lápiz de mina. Y una ¿Más o hoja, menos fecha, Sole? ¿En qué fecha? 93. Julio del 93. Julio-agosto. Y bueno, y ahí yo quiero recordar que estamos enmarcando a Mistral nosotros en sus últimos más o menos 10, 11 años. Y son los años donde ella conoce a Doris Dana ya de forma, porque antes la había visto, pero no se habían conocido, ¿no? Y no se habían enamorado. Entonces tenemos
el año 46 cuando la conoce, después el 53, ¿no? Ahí se va ella a vivir a Santa Bárbara, a Los Ángeles, para estar más cerca. Hacen antes un viaje por México, y en Santa Bárbara ella es cónsul de Los Ángeles, y después se va al 53 de cónsul a Nueva York y delegada en las Naciones Unidas. O sea, siempre Mistral tuvo este vínculo muy fuerte, no solo con el quehacer diplomático chileno, sino que también en cumplir un rol de representar a Chile también en organizaciones internacionales. Lo había hecho antes en la Liga de las Naciones, en Francia, cuando estaba en París, coincidiendo con grandes momentos de la historia de la literatura y la cultura, ¿no es cierto? El surrealismo, la novela francesa que empieza a experimentar, que está experimentando con Marguerite Duras y sus cuentos persas, por ejemplo, donde hay una bailarina, ¿no? Que ella tiene, en Las locas mujeres hay una bailarina. Luego está Bataille, está Freud, muy, no, muy latente, entonces Bataille con el erotismo y sus novelas, ¿no? La historia del ojo. Entonces tenemos a una Mistral que está, es muy activa durante su vida, no solo en lo literario, sino que también en lo diplomático y lo político, tanto a nivel de la cultura como de asuntos de Estado. Que eso me parece importante resaltar, que fue una gran intelectual, pensadora, no solamente de los chilenos, sino que de los latinoamericanos y también lo mundial. En este sentido, tenemos al poema Chile como una gran obra que ella está elaborando desde hace mucho tiempo, que es lo que descubrí cuando me metí a los archivos de la Biblioteca del Congreso Norteamericano. Ahí me encontré con los 47 rollos de microfilm que hay de la obra completa poética de la que deviene el libro. ¿Qué quiere decir eso? Que son todos los manuscritos, todas las hojas manuscritas y cuadernos que dan fruto a sus libros, los cuales son Desolación, perdón, no está, bueno, creo, no estoy segura sobre Desolación, pero sí están Ternura, Tala y Lagar, y el poema Chile. Y resulta que cuando pensamos en la última época de Mistral, ella está tratando de terminar sus grandes proyectos. Y para eso, y son dos, no es solo poema Chile. Ella está pensando en Lagar, son tres, perdón. Lagar, poema Chile y Locas Mujeres aparte. O sea, sus Locas Mujeres iban a hacer un libro aparte. Así como lo fue el poema de las Madres, ¿no? Que es un libro aparte. Entonces, lo que a mí me tocó ver fue sumergirme en este lugar que era como meterme al inconsciente, y para eso, para darles una sensación de cómo es eso, les quiero leer un poema del poema de Chile que se llama Raíces, y que habla, a mi gusto, del el taller de escritura, de génesis, ¿no? El lugar de trabajo y cómo ella veía la producción poética, cómo funcionaba su creación poética. Entonces, no sé si me dejan compartir pantalla. Acá. Ahí está. Entonces aquí estoy hay una página de la Universidad de Chile, aquí aprovecho de hacer anuncio, una página de la Universidad de Chile donde está la obra completa de ello, la obra completa según lo que se conocía el año que se hizo este retablo, así se llaman, retablos de la Universidad de Chile, de literatura chilena, perdón. Aquí viene, Raíces. Estoy metida en la noche de estas raíces amargas, como las pobres medusas que en el silencio se abrazan, ciegas, iguales y en pie, como las piedras y las hermanas. Oyen los vientos, oyen los pinos, y no suben a saber nada. Cuando las sube la alzada, le vuelven al sol la espalda.
ellas sueñan y hacen los sueños, y a la copa mandan las faulas. Pinos felices tienen su noche, pero las ciervas no descansan. Por eso yo paso mi mano y mi piedad por sus espaldas. Apretadas y revueltas, las raíces alimañas me miran con unos ojos fijos de peces que no se les cansan, y yo me duermo entre ellas y de dormida me abrazan. Abajo los silencios, en las ramas son las faulas. Del sol serían heridas que sí bajaron a esta patria. No sé quién las haya herido, que al tocarlas doy con llagas. Quiero aprender de lo que oyen para estar tan arrobadas, lo que saben y les hace así de dulces y de amargas. Paso entre ellas y mis mejillas se llenan de tierra mojada. Entonces, como yo les lo he contado antes, ¿no? Resulta que la manera de trabajar de ella es de tener este trabajo como separado en sus cuadernos, en sus papeles, muy abundantes, ¿no? Son raíces alimañas que están constantemente trabajando, y solo saca, ¿no?, un mensaje, que serían en sus libros, de vez en cuando. Y lo ve ella como dos ámbitos bien separados. Si se fijan, es el árbol el que usufructúa, el que goza de sacar un discurso, un cuento, la fábula, ¿no? Pero ellas son las que trabajan. Entonces hay como una división de trabajo que es bien interesante investigarla. Pero el lugar de trabajo es un lugar muy vinculado a los sueños. Bueno, el poema de Chile, porque yo lo que estudio es el poema de Chile, lo que uno se encuentra si va adentrándose en estos papeles, empiezan desde lo último que hubo, que es el manuscrito del poema de Chile, según lo armó la Doris Dana. Después ahí tenemos muchos índices que están, todos estos poemas están intervenidos con la letra de Mistral, por eso sabemos que son originales y que ella los visó, porque tenemos su manuscrita como la verificación de que ella sí estaba trabajando con esos documentos, porque también hay copias de estos manuscritos, pero sin la letra de ella. Entonces, estos son los que ella sí con los que estaba trabajando. Y los índices corresponden a los poemas que están en este manuscrito. Sin embargo, están en orden alfabético y no en orden de norte a sur, que es como el poema se narra. Y si uno va llegando, yo fui haciendo como una arqueología de los poemas, y hay un momento en que el poema Chile desaparece como tal, y empiezan a aparecer el recado contando a Chile, después viaje imaginario, ¿no? Y antes de eso, sueño imaginario, y después un sueño. La redacción de un sueño que ella sí tuvo, ¿no? Entonces, el poema de Chile es portador de una energía inconsciente, ¿no?, que está trabajando no solamente desde el inconsciente y desde el sueño, sino que también a lo largo de su vida, porque este momento del sueño está instalado en un momento en los primeros años de los años 20. Cuando ya ella ya tiene como más claro lo que va a hacer, empiezan a salir poemas con nombres de ciudades, y una de ellas es Tacna, que deja de ser chilena recién el 27. O sea, tenemos un poema de Chile que comenzó a ser escrito antes del 27. O sea, todo lo que va antes del poema de Tacna, ¿no?, son poemas o son escritos que son anteriores. Pero no solo eso. La otra cosa difícil de trabajar con los manuscritos es que no están fechados. Entonces uno se tiene que empezar a fijar en todo tipo, como detective, con lupa, así ver de dónde son las hojas, si tienen, por ejemplo, los hoyitos del archivador son distintos en Europa
que en Estados Unidos. Entonces, cuando hay hojas con los hoyitos de Estados Unidos, sabemos que estamos en Estados Unidos. Cuando hay hoyitos con dos nomás, así los típicos de la mitad, que es Europa y América Latina, sabemos que estamos o en Europa o en América Latina. Los cuadernos son cuadernos que dicen, ¿no es cierto?, tienen nombre y alguna fábrica, y salen nombres franceses, nombres españoles, nombres mexicanos y nombres portugueses de Portugal, sobre todo, ¿no? Es lo que yo trabajé. Entonces, es como la saga de su vida. es como la saga de su vida, claro. Sí. Y, perdón, y ahí lo hermoso es que ella baja a Chile como un fantasma que es solo hálito y viene a salvar a un niño que ha sido dejado guacho en la ruta porque su madre muere. Y ahí quería hablar de lo que tal vez Catherine puede reflexionar un poquito, o Lucía, o tú, Oscar y Rodrigo. ¿Qué significa volver a Chile para Mistral en su sueño, ¿no?, en su escritura, y hacerlo en las alturas de Machu Picchu? Se sube, ella baja acompañada por un niño pobre y indígena, guacho, ¿no? Eso es importante. Y la otra cosa muy importante es que este bajar lo hace desde el goce y la magia. ¿Qué significa para una mujer volver a su patria en esas condiciones y sin cuerpo? ¿Por qué no quería volver con su cuerpo? Eso. Tremendo, tremendo, Sole, ¿eh? Ya, ahí lo... Pero que la Catherine habló de eso una vez que estuvimos hablando ahí las dos. En realidad, una sobremesa que tuvimos por ahí. Sí, sí, bueno, la verdad es que es muy interesante y muy emotivo siempre todos estos descubrimientos y todas estas nuevas relecturas que siempre hay en torno al poema de Chile, ¿no? Y que nos entrega también Sole. Precisamente yo creo que ella, ¿no? Que aparece como un fantasma, sin este territorio, ¿no?, del cuerpo, a partir de los numerosos ninguneos que ella también sufrió, ¿no? Una suerte como de aparecida, ¿no? Que ella trata de transformar, ¿no?, a partir de este proyecto que es ser Gabriela Mistral, ¿ya? Tratando de un poco olvidar o sepultar tal vez a esta Lucila. Y creo que dentro de todo eso, a partir de las numerosas ofensas que ella recibió dentro de todos los ninguneos y todas las situaciones adversas que de niña enfrentó, precisamente, ¿no?, desde sus traslaciones, desde la ruralidad, ¿no? Comenzando desde la salida de Monte Grande hacia Vicuña, es increíble cómo esta niña inmediatamente sufre, ¿no?, la afrenta, situaciones complejas en la escuela de Vicuña, por ejemplo, de manera que en cierta medida nos invita también a repensar a esta Gabriela, que la hemos visto también con el pañuelo verde, con jeans, con la bandera, ¿no?, a partir del estallido social, por ejemplo, y también, por supuesto, con Doris Dana en esta libertad, en esta conquista, por decirlo de alguna forma, de la relación que ambas tenían, la relación amorosa, y a partir de también innumerables gráficas, como también se puede ver a lo mejor en la obra de Baradit también. Así que yo creo que ella deja, por decirlo de alguna forma, a lo mejor este territorio del cuerpo, de manera yo creo que no se sentía, digamos, a gusto con todo lo
que hasta el final del tiempo ella vivió. Hay que pensar que Pedro Aguirre Cerda, si no me equivoco, y si me equivoco, por favor, ahí ustedes me interrumpen, le había negado también una suerte de jubilación que se la entrega en el año 56 y lamentablemente ella fallece, digamos, de manera que... ¿Fue Pedro Aguirre Cerda? Sí. Fue Carlos Ibáñez del Campo. No, perdón, Carlos Ibáñez del Campo, perdón. Porque sí, Aguirre Cerda que era él también amigo. tuvo, Sí. Sí, era su amigo, perdón. Sabía que voy a cometer un error. Era Carlos Ibáñez del Campo, ¿no? Que también estuvo en sus exequias y todo eso. Y claramente también fue complejo, ¿no? A partir de todo lo que ella vivió también siendo bueno, una parte del poema donde dice, yo soy un fantasma, pero cuando era una viva nunca me tuve la suerte de ser de rutas oídas. Estaba pensando en eso de que es la obra de su vida y de que cómo esta suerte de aparición fantasmal se ve en el país de la ausencia, se ve en otros momentos. Entonces, como si esto fuera como la extranjera. La extranjera. La saga de la vida de Gabriela Mistral reflejada en todos estos poemas y es eso, es el como estar y no estar. Un estado intermedio de presencia y ausencia. Rodrigo. No puedo... Sí. Con respecto al poema de Chile, el poema de Chile es una obra que atraviesa toda la vida de Gabriela Mistral, sobre todo de la época, a contar del año 22, cuando ella abandona la patria. La abandona físicamente, pero yo creo que nunca se fue. El volver es una cuestión también imaginativa, porque ella siempre estuvo acá, siempre estuvo en Chile, y aunque la acusaron de una mujer desclasada o la acusaron de no sentir el patriotismo, de ser una mujer ausente, ella siempre dijo que no lo era así y ella siempre tuvo presente a la patria. Pero esta obra también es una obra inconclusa. No sabemos, y creo que eso no está claro, si hubo poemas en los que ella estuvo trabajando en los últimos años como una parte de lo que era la obra de esta obra, digamos, publicada posteriormente. Hay que recordar, por ejemplo, que cuando el año 54 el ministro de Educación de la época, don Óscar Herrera, le escribe para invitarla, para que que el presidente la invitaba, pero lo hace el ministro de Educación. Gabriela agradece la invitación que le hacen. Todos sabemos todas las dificultades que tuvo ella con Gonzalo, perdón, lo tuvo con Ibáñez, y ella, sin embargo, yo creo que estaba consciente de que no le quedaba ninguna otra oportunidad de venir a la patria por su estado de salud y estaba consciente. Y en ese agradecimiento a la invitación, ella le dice, yo tengo un trabajo literario que me demanda recorrer nuestro territorio en las partes que no lo conozco o que no tengo claro. Es decir, ella el año 54, antes de venir a Chile, esto es en agosto del 54, ella estaba hablando de que tenía temas pendientes en esta obra, digamos, en este poema de Chile. Y luego, ese mismo, un mes después, cuando ella viene ya ingresando al territorio, ella dice, en uno de los discursos, ella habla de que a ella le gustaría ir al sur, que le gustaría ir a Magallanes, que le gustaría andar por allá, porque ella dice que aún debe recoger materiales y conversar con la gente sobre la flora chilena para este largo poema sobre Chile. Es decir, estamos hablando del año 54, que ella está
en un minuto en que no tiene una obra terminada, que está en un proceso, y yo creo que eso es en el fondo también Poema de Chile, una obra que no tiene un término y que es un viaje, y que es un sueño, y que es una avenida hacia el país, pero que no termina, y que es un viaje que todavía ella hace por nuestro territorio. Sí, y yo quiero agregar dos elementos. Disculpa, Rodrigo, ¿tú querías seguir comentando? Es que No, era eso. ¿no? Es que me quería seguir con tu reflexión, porque en Samatrán, en la Marta Elena Samatán, digo, los días y los años de Gabriela, ella menciona que en el 49 ya Gabriela Mistral le escribía a los bomberos de Vicuña, desde Jalapa, México, y les decía que no tenía la salud suficiente para venir, que estaba con muchas ganas, pero además ella dice que estoy revisando mi último libro de versos. Allí hay recuerdos de Chile que son memoria limpia y fiel. Es un poema bastante largo sobre varias regiones de Chile. Ahí ya en el 49. Y también Fernando Alegría en el 48 dice que la pilla comprando un libro de ornitología. Y claro, lo que yo también les decía en la previa, ella cosas que no sabía le pedía a los expertos acá en Chile, porque tampoco ella se perdía. Hay una anécdota que lo encontré muy curioso, no me acuerdo de todos los libros que hablan de la biografía de ella, que andaba por la calle y decía, ¿y esas flores qué es lo que es? No era su afán saber de eso, pero para el poema tuvo que investigar, y eso yo siempre lo recalco, porque los jóvenes creen que de repente escribir es así como ya tirarse, inspirar, es pura inspiración. Chiquillos, aparte de inspirarse, hay que aprender y hay que estudiar. Es un gran trabajo. Ella lo decía, es un tremendo trabajo. Sí, sí, es que ¿sabes qué? Yo lo quiero decir porque a propósito, y en esto quiero ir en honor a todos los colegas que están cerrando semestre en las universidades, porque hace poco me tocó escuchar algo de una profe y sus alumnos, que mi hija está estudiando también, cerrando en forma en la universidad, y se entrelazan que por qué las exigencias, que aquí y allá. Y yo creo que las generaciones actuales, yo sé que estamos en las condiciones extraordinarias para todos, el año pasado y este inicio de año, pero también hay cosas que, chiquillos, si en los 80 no había un solo libro para toda una generación, y se los puedo decir porque era así, uno estudió así, y les sacábamos fotocopia y todo, y los conseguíamos y dábamos el examen y lo rendíamos. Ustedes, claro, a lo mejor no van a tener todo, pero tienen muchos más elementos, y yo creo que lo que le falta a esta generación de repente es ese de no estar ahí, chasquear los dedos y decir, ya, vamos con esto. Yo creo que lo que nos enseña Gabriela más actual, y sobre todo en su último, es rigurosidad en el oficio. Y es algo que lamentablemente cada vez está más al debe, estamos como sociedad más al debe de ese esfuerzo. Yo a mi hija les digo, el mínimo esfuerzo, por favor, porque el esfuerzo ya es como que uno les dice, ¿y eso de qué es? ¿Qué es? Disculpen esta digregación, pero creo súper relevante llevar a Gabriela a las experiencias de hoy, a las experiencias pedagógicas, que también ella lo veía súper importante, que los maestros, claro, los maestros podían estar, pero en este contexto también, en una sociedad de derecho, los alumnos también tienen deberes, y el esfuerzo es el principal deber. Y yo quiero calcar algo que también está para seguir en la línea de la reflexión de Poema de Chile, y que yo lo mencioné también en la previa, es el paralelo con Salma Lagerfeld, que ella en el viaje maravilloso de Nils Owens, que es todo un paseo por Suecia, en el cual y ahí se toma todo el tema de que ella se especializó en el área de geografía, esta suerte de paralelo. Ella le fascina cómo poder, a través de personajes, poder trabajar también en su propia historia a través de la poesía, que es otro lenguaje, desde la novela
a la poesía desarrollar esta experiencia. Es un doble trabajo. Y es tremendo. Poema de Chile que además tiene un desarrollo medio dramatúrgico por estos diálogos poéticos. Exacto. Exactamente. Sí, y además la figura del huemul, o sea, algo emblemático, y por qué le da más fuerza al huemul como coprotagonista, y obviamente no al cóndor, que es parte de nuestros símbolos patrios, y lo pueden enlazar con la reflexión que ella hace de huemul y cóndor, más huemul y menos cóndor. Y más no, Es menos cóndor y más huemul. El Menos 25, que calza Claro. con la nueva constitución del 25 de Alessandro. Pero exacto. ahí, sobre la actualidad de Mistral, fíjate, yo creo que ahí Mistral fue parte de la Liga de las Naciones como coordinadora o directora de la sección de la imagen. Ya estaba hablando de la tecnología para enseñar y de la importancia de la tecnología. Era muy futurista. Y ahí tal vez podemos enganchar con lo que hace Oscar con la Mistral. Es muy interesante. Yo creo que esto mismo, de estar reuniéndonos por Zoom y estar teniendo este streaming a través de redes sociales y todo eso, me resuena con ese recado sobre el cine, sobre la radio, cuando ella habla de tener estos elementos como herramientas pedagógicas. Hay otra cosa que recién que me estaban hablando ustedes que tiene que ver con esto de la ausencia, presencia, el fantasma y todo, y lo que decía Rodrigo, que nunca se había ido del todo. Yo me pongo a pensar en eso y en la naturaleza de la fundación del museo como centro cultural. Son todos amigos epistolares. Son todos amigos epistolares, por lo tanto, es eso, es la presencia-ausencia, el estar en contacto con Pedro Moral, el estar en contacto con Isolina, eso finalmente es lo que produce el lugar en el que está, en el que, bueno, Rodrigo trabajó y yo sigo trabajando. Y por otro lado, cuando estaban hablando de Poema de Chile, recién me acordaba de los libros de ornitología que hay hay un montón de libros de ornitología en nuestra biblioteca, en el área patrimonial, donde está todo lo de todo lo que es biblioteca propia de Gabriela Mistral. Entonces, darme cuenta de eso, darme cuenta también de las figuras de animales, porque claro... Las estampas, ¿no? Digo, son muy hermosas. En la previa estuvimos hablando del ciervo, de que es cercano al huemul y todo eso, pero también hay hartas aves. Entonces como que todo te hace pensar que todo propendía para allá, todo iba para allá, todo iba a esa gran saga personal que está escribiendo con el Poema de Chile, que era como la obra de su vida o algo así. Claro, porque, perdón, el tema de las aves o sea, es la geografía humana. Ella tiene un texto, el 26, que se llama Geografías Humanas, donde ella le propone a los autores, los grandes poetas de Latinoamérica, cantar cada uno su tierra, su nación. No habla de nación, yo creo que dice patria, ¿no? Cantar la patria. Que se parece un poco al O griego. cuenta tu aldea. Sí, y que como cuenta tu aldea y serás universal, ¿no? Exactamente, no, ella es tolstoyana y ella le decían la número 11 del grupo Los 10. Wow. Entonces, claro, porque hay un vínculo bien notable de Mistral, sobre todo o sea, en Chile, entre ella y los masones, y la masonería, la teosofía, ¿no? Que ella era miembro de un grupo teosófico, no sé cómo se llaman, si eran logias y ella visitaba las logias, la invitaban después de la parte ceremoniosa, etcétera, que es propia de las personas, o sea, de los hombres, porque la mayoría de las ciudades no había inclusión de mujeres. Sin embargo, en Iquique creo que ella había una versión de masones belga que sí acepta a las mujeres y la aceptaron a ella. Entonces ella pudo participar en una logia en Iquique. Y lo bonito es que ella, junto con trabajar la geografía, etcétera, tiene este afán educativo y también de salvar, ¿no? que es
religioso, este poder de la religión como religar y volver a juntar, ¿no? Y volver a juntar al mundo, a nuestro, bueno, nuestra comunidad, matria, patria, ¿no? Madre y patria que me dieron, dice en el poema de Chile. Esta comunidad madre y padre que ella unifica, ¿no? Y que selecciona. Y selecciona salvar, selecciona dar, tener una cierta ética, que sería como la ética antroposófica, cristiana, franciscana. También a ella la acusaban de tener ideas socializantes, ¿no? ¿Cómo se llama este caballero que le impidió entrar? Ignacio Monizaga. Eso, claro. Era el capellán de la Escuela Normal de La Serena, ¿no? El presbítero, claro. Y presbítero, y sí. no la dejó entrar. Sí. Entonces, no sé, Rodrigo, tú que sabes tanto. Yo no sé nada. No, de Gabriela, a mí siempre cuando estuvimos haciendo el documental del último viaje de Gabriela en vida, este regreso corporal, encontramos muchas cosas de lo que la gente pensaba de ella y de este sentimiento, y uno se da cuenta de que Gabriela en el fondo venía a ver su patria, pero venía a despedirse de aquellas y aquellos que la acompañaron físicamente cuando ella era una niña. Yo creo que ese era uno de los objetivos centrales de venir a Chile, más porque siempre se ha pensado de que ella venía para que le hicieran un homenaje. Yo creo que ese pensamiento está tan lejano y es bastante recurrente en mucha gente, que ella vino para que le hicieran un homenaje. Lo que menos deseaba ella era justamente estos grandiosos actos públicos en los cuales, por una cuestión de protocolo, no le quedó otra cosa que aceptar, pero que fueron muy, yo creo que eran dolorosos para ella tener que aceptarlo, era doloroso tener que asistir a estos actos muy largos, con mucha declaratoria, con mucho discurso, y si uno se pone a leer un poquito las cosas que ella decía en estos discursos, eran unas cosas muy breves, y ella se refería a los niños, se refería a su mujerío, se refería a su valle, y hasta ahí llegaba, es decir, nunca ocupó estos espacios de esta invitación para hacer cosas públicas o como para sentirse, digamos, inflar el pecho de decir aquí me están haciendo un homenaje, que el que yo merezco después de tantos años. No, en ella no está. Y yo estaba mirando acá que en parte de estos homenajes cuando le hacen los escritores en Santiago, y ella dice, pronto estaré en Chile para ver la tierra de mi valle de Elqui, donde nací y me crié, y donde he de vivir eso que llamamos el último sueño. Y yo creo que ella estaba consciente, antes de llegar a Chile, el 54, de que este último sueño estaba muy próximo. Ella sabía de sus condiciones de salud. Siempre se ha dicho, bueno, indudablemente fue el cáncer al páncreas la que la llevó físicamente y la sacó de esta tierra, pero sabemos que hay muchas otras enfermedades. Cuando ella estuvo en Brasil, tuvo tratamientos inadecuados por amebas, ella misma lo dice, que la trataron por amebas, y era una diabetes. Esta diabetes permaneció durante muchos años, y esta diabetes es una enfermedad que daña todas las otras partes digamos, no es una enfermedad que uno se muera de diabetes, uno se muere del daño al corazón, al páncreas, al hígado, a distintos órganos del cuerpo humano, y ella estuvo muchos años sin saberlo, y por lo tanto todo este malestar que ella sentía cuando ella decía que no podía escribir, que se le ponían los ojos rojos, que perdía la visión, estos dos
especie de ataques cardíacos que ella tuvo y que cuando ella viene a Chile le escribe, ella en alguna parte dice, yo estoy enferma, yo he sufrido 2, no dice síncope, pero en el fondo era eso. Y por eso ella andaba, y que está en exhibición allá en el museo, este frasquito que ella lo tenía que usar en el caso de que le diera este famoso síncope, esta cosa, este problema cardíaco para tratar de revivirla. Y por lo tanto, claro, y ella estaba en estos años muy complicada de salud. Entonces, yo me recuerdo, no voy a nombrarlo, pero a un profesor del Valle, que él me decía, mira, yo era pequeñito, fuimos de la escuela y estuvimos allí mirándola y estuvimos muchas horas al sol esperándola en septiembre. Y la señora cuando pasó ni siquiera nos hizo seña y yo me quedé muy enojado y yo por eso nunca he querido a Gabriela Mistral. No voy a nombrar ni voy a decir nada, pero esas son las situaciones que muchas veces se dieron. Ella, indudablemente, si uno la mira, viene muy delgada, está sumamente envejecida y ella tiene 66 años. No es una... no es una persona muy mayor y está, digamos, con una situación y la gente esperaba de ella que hablara, que hiciera un montón de cosas y es muy complejo. Es distinto a la venida de ella el año 38, cuando se la ve, ella está bastante voluminosa, cuando se ve su abrigo, allí este abrigo la sufre un poco con su presencia corporal, uno ve la boina, ve esto, y si uno recuerda, en una entrevista que yo hice por allí a una señora del Tambo, que ella recordaba, y eso nunca lo filmamos y nunca lo hicimos, porque fue estas cosas que aparecen y después no tienen la oportunidad de volverlo a hacer. Y ella me contaba, yo no tengo por qué no creerlo, ¿ya? Porque la señora me lo hacía, me decía, había un médico en Vicuña, y este doctor era uno de los que participó con ella, y él la invitó a bailar una cueca. Y Gabriela bailó cueca con el doctor. Yo nunca escuché eso, pero lo escuché en esta persona, porque ella estaba allí. Entonces, ella era como testigo de esto. Es igual que lo que contaba la Isolina con respecto a Gabriela, de que cuando fue a ver a Emelina, cuando ella trabajaba en el campo, y fue Gabriela para allá y era una niña, le contaban, Emelina después contaba, le habría contado entonces, y llegó esto de rebote, de que Gabriela vio que había allí un sector con alfalfa y habían animales, y ella montó un burro sin aparejos, lo montó a pelo. Y uno dice, pero es que Gabriela era así, o sea, entonces uno tiene que un poco sacarla, y estoy contando estas como menudencias, pero para que nos reflejan los personajes. Sí, la sacamos un poco del pedestal, le transformamos en un ser humano. Sí, yo quiero mencionar algo que aparece en una de las autobiografías de este libro de cuentos inéditos y autobiografías, que son 4 autobiografías de ella, y de Gladys González, de la editorial Cardo. Ahí está. Y hace mención a un hecho también superhumano, porque todos hablamos de la gran Gabriela, pero también de los temas de cómo ella se plantea frente a las situaciones de injusticia que vivió y en la vuelta, que justo por eso enlaza con lo que dice Rodrigo de su vuelta a Vicuña, y dice, mi famoso rencor tiene cierta base de verdad, no he perdonado veces y no he olvidado nunca ninguna de las injusticias recibidas, y particularmente no olvidé esa que me magulló toda la adolescencia, la que tú decías, Catherine, respecto a su profe madrina. Y dice que aquí está completa la historia en el sentido de que lamentablemente esta señora que le hace la injusticia siendo niña, la trata tan mal, la trata de ladrona, ella está muy enferma cuando está a punto de morir,
y le piden que la vaya a saludar. Y Gabriela dice, consulta a ella misma y dice, yo consulté a mi corazón y me dijo que no. Pero después ella va a los funerales de ella y como que hace una suerte de compromiso de cerrar el círculo en términos. Pero ella es muy honesta en reconocer sus dolores. Yo creo que eso también es súper importante, que esta dimensión tan humana, tan fuerte como ella, como lo que dices tú, Sole, desde su físico, y cómo entiende sus pasiones, sus amores. Y en otro contexto también dice a los futuros biógrafos, déjenme mis amores guardados. Entonces, eso es mío. Y lo dice con una garra y una fuerza tremenda. O sea, yo creo que ella en toda su última dimensión gozó en Locas Mujeres, hablando del cine que mencionaba, no solamente como recurso pedagógico, sino también de patrimonial en vida, escucharla reír, escucharla cantar. Y yo les invito, ahora que sobre todo en las comunas están en cuarentena y dicen, oye, no tengo nada que ver, los invito a ver en el espacio de cultura. Oscar, ayúdame. En Onda Media, Onda Media. en ondamedia.cl. Exacto, ¿ves? Oye, a Aquí está todo propósito, coordinado. yo también tengo una recomendación de tipo musical que tiene que ver con estos últimos años de Gabriela Mistral, que es el disco de Quique Galdames. Quique Galdames es uno de los integrantes de Sí, Iyapu. Y él, Exiyapu, sí. él, en base a grabaciones de la voz de Gabriela Mistral, reconstruye momentos musicales en torno a esa voz. Es increíble escuchar a Gabriela cantando con mariachis de fondo. Ah, eso para mí, ella, porque uno piensa en la música mexicana como algo tan enraizado en la identidad de nuestro campo chileno. del campo, sí, Claro. Entonces, escuchar a Gabriela con así, pero con toda la pasión a flor de labios cantando, y que Quique haya hecho este trabajo maravilloso de poner los mariachis atrás, haciéndole los coros y el guitarrón y todas esas cosas, es muy bonito. Oye, y a propósito de música, recién por una cosa así que cuando estaban hablando del poema de Chile cuando estaba Rodrigo hablando de estos días finales y todo, a mí me resuena mucho con Johnny Cash, que Johnny Cash en sus últimos años con cáncer grabó 3 discos en su casa que se llaman las American Recordings, que es él con su guitarra nomás, y que dijo, no, es que no me voy a morir con las botas puestas. Entonces, a mí esta sensación que me deja va como por ahí. Y por otro lado, que el poema de Chile tiene esta reivindicación hacia la gente que no tiene un canto de tierra, que nosotros, tú lo hablabas recién, Sole, por el tema de Ramistral, que nosotros lo tomamos en Ramistral. Hay una anécdota que tú me contaste una vez, Rodrigo, que era sobre que ella en pleno discurso, homenaje a ella pero machacó con la reforma agraria. Con la el reforma agraria. 38. El 38 en la moneda. Eso. Y que todos decían como que... Todos quedaron impactados, ¿no? Sí. No sabían de qué estaba hablando prácticamente. Es que eso es bien, justamente ella era visionaria en ese sentido, porque ella había visto los resultados, ¿no? De la reforma agraria en México, a raíz de la Revolución Mexicana. Entonces quería modernizar Chile. De hecho, pensemos que Eisenhower, después de la Segunda Guerra Mundial, lo primero que hace en Japón es romper el sistema feudal con una reforma agraria. Y en Chile estábamos bien parecidos. O sea, el campo era un lugar de señores e inquilinos, digamos, ¿no? Y las figuras de los dueños, de los terratenientes, era muy parecida a la figura feudal del señor, ¿no? Entonces, ahí hay un tema, ella encarnaba esa mirada moderna y a la vez local,
que es muy desconcertante también, cuesta saber dónde ponerla. ¿Es vanguardista? No. ¿Es modernista? No. ¿Es esto? No. Como que siempre se te está escabullendo. Yo creo que ella tiene una cosa muy especial y es el sentido de observación de la realidad. Y como me decía un historiador de la Católica en algún minuto, un historiador muy conservador, decía, Gabriela era la socióloga más importante que había tenido Chile, por esta capacidad de analizar, de analizarnos a nosotros como Chile y analizar, digamos, a los latinoamericanos. Tengo por aquí algo que es del año 46 y ella en esta reunión, digamos, cuando la invitan la Unión Panamericana, ella, que son los antecesores de la creación de la OEA, estamos ahí en el preámbulo, y ella habla de que Chile debe tener una buena amistad con los Estados Unidos, pero hay un concepto que es espectacular y ella dice que son pueblos que somos distintos, pero dice la disimilitud sin inferioridad. Somos diferentes, pero aquí no hay ninguno que sea más que otro. Y lo dice de frentón en esa reunión. Y yo creo que ella ya tiene este concepto. Pero su cristianismo, este sentido social, ella también dice que estas relaciones entre los países de América deben tener como fondo también la norma cristiana y el sentido social. Es decir, ella no abandona estos principios fundamentales para allá, pero ella también hace un análisis de nosotros los latinoamericanos. Y ella dice, nosotros significamos un dardo menos recto hacia la acción, una flecha que se detiene en las colinas de la belleza y también en los garfios de la discordia frecuente, pero sin perder el ímpetu que ha de hincarnos algún día en el éxito. Esta mirada de nosotros los latinos, mirada, y además escrito hermosamente, y después por último dice que Chile pasa por una situación económica muy difícil. Estamos hablando de los tiempos de González Videla, en aquella época, en aquella década de los 40, donde Chile pasa una situación muy, muy trágica desde el punto de vista económico, y dice, nuestro Chile, el país heroicamente pobre, rico solo de honra. Esa es su definición de ese Chile en aquel minuto. Y dice, tenemos con el inglés diferencia de ritmo en la creación y en la vida, más la lentitud no siempre es la pereza. Estamos diciendo que los latinos somos, hablaba recién de esto, de la colina, claro, dice, la lentitud no siempre es la pereza. Y yo recuerdo al decir esto a Leonardo, en cuya lentitud había la mitad de insatisfacción, de divina insatisfacción, y la otra mitad de recogimiento, o sea, de actividad interna. Qué linda definición, con nuestros propios defectos de los latinos, en dos palabras decir cómo era Chile en aquel minuto, y estamos hablando entonces de 10 años antes de su partida. Qué hermoso, sí, qué hermoso. absolutamente lindo. Estoy pensando en Martí, perdón, solo para y su lectura, porque ella era muy martiana y ella leía a José Martí, y ese era un proyecto de Simón González, de Rodríguez, ¿no? Se llamaba Simón González, ¿no? El profesor de Simón Rodríguez, ¿no? No lo recuerdo. No. Sí, es que es Simón González, ya. Para que sepan. Y que a su vez es el proyecto de Martí, ¿no? Es un proyecto revolucionario desde los orígenes de la tierra, ¿no? Y eso, ella, por ejemplo, apoyó mucho a Sandino. Así es. ¿No? Entonces ella tiene esa fuerza que
que era Aries, entonces yo la veo ahí con su Marte bien encumbrado, y era Aries, y cuyo color de hecho es el rojo, para que sepan, el color de Aries. Y es interesante eso porque ella cambia, ¿no? O sea, empieza seguramente su infancia, fue católica, pero después se mete con la teosofía y el mundo masón, que es como es como lo más anticatólico que hay, y va transitando a través de lo esotérico también, de las lecturas filosóficas, de filósofos del siglo XIX. Bueno, Kant, Goethe también, era muy lectora de Goethe. ¿No? Los poetas de la Ilustración, y agarra todo eso y termina con este proyecto socialdemócrata, podríamos decir, que tiene que ver con ella sería como izquierda cristiana de los años 70 y 80, donde la teología de la liberación, no, las venas abiertas de Latinoamérica. Ella era muy latinoamericanista, y a su vez era muy reclamadora de los derechos de los niños, les niñas y las mujeres. Siempre ella le enrostra, por ejemplo, a Frey: usted tiene un gran olvido, se llama el sufragio femenino, ¿no? Entonces yo la miraría desde esa mirada latinoamericanista y muy metida con las raíces de nuestro pensamiento intelectual, que es estético también. De nuevo me resuena el grito de Gabriela Mistral. Sí, hay un tema súper importante. Yo les decía, quedan pocos minutos, ¿no es cierto, Oscar? Ya estamos cerrando. Yo quiero recomendar, ya que estamos en el espacio también de la Universidad de La Serena, en su editorial, tiene un libro que es introductorio a la vida y obra de Gabriela Mistral. Lo hizo Claudia Reyes, es ¿cuánto se llama? Una pequeña biografía que me parece súper introductoria, porque los chicos y los jóvenes les va a parecer como, ya, y bueno, esta señora ¿qué hizo? Bueno, aquí tiene un resumen para que lo puedan leer y empezar a maravillarse con ella, porque muchas veces dicen, oh, es que hay tantas cosas. No, yo creo que la universidad aportó con este pequeño esfuerzo de una biografía bien interesante. Y para los que ya saben más, esta es como la clásica, de que todos partimos por este libro que es hermoso. Muéstralo más. Sí, sí. Sí, de Marta Elena Zamatán. Se llama Los días es precioso. Y los años de Gabriela Mistral. Es precioso, es muy lindo. Y esto es lo último que llegó de la editorial de la Universidad de Valparaíso, que aquí habla de todo el quehacer a los futuros colegas y a los colegas del quehacer pedagógico de Gabriela Mistral, que ahí ustedes pueden decir hay claras cosas que ya no están vigentes, que no corresponden, pero la mayoría de las cosas tiene una vigencia. Y a mí una de las cosas que más me gusta de ella, que habla y recalca en todo así como su vida, tiene que ver con la belleza, el goce de lo estético. Yo creo que ella era una gozadora, que claro, la mayoría de la gente dice, no, pero esta señora era así como... No, ella gozaba la vida y su sentido lo aprecia en su obra. Cuando ustedes lean, se van a dar cuenta las posibilidades, los infinitos colores que ella podemos extraer de su obra, porque muchas veces nosotros hablamos, y claro, si nos pudiéramos solamente a recitar la poesía de Gabriela, seríamos injustos de poner mucho en uno u otro énfasis, porque sus dimensiones, ya lo hemos dicho, son infinitas. Cierto. Nos quedan... Perdonen que... Sí. Pero yo tenía entendido que la Catherine iba a hablar de los objetos y Gabriela Mistral, porque ella no viajaba acarreando objetos, ¿no es cierto?
Sí, así es. Bueno, yo sé que queda poquito tiempo, así que en función de eso, sé que es un tema más extenso y todo. Bueno, sí, la verdad es que ella transitaba por muchos espacios, creando su propio mapa de los afectos. En el año 1800 más o menos, se creó una ilustración, ¿no? Del mapa de una mujer, donde, claro, estaba un poco la coquetería, el egoísmo y otros sentimientos, por decirlo de alguna forma. La discreción, ¿no? Que era como muy típico de la mujer, ¿no? Bien portada de la época. Creo que también Gabriela Mistral, a partir de sus propias migraciones, ella en cada nueva geografía, en cada nueva morada, yo creo que se reconocía a sí misma y a sus fundamentos, por supuesto, familiares, a su criada femenina, a su patria, creando este propio mapa de los aspectos, habitando cada lugar. Y residiendo siempre, yo creo, en comunión con la gente de su Chile, de su propio valle. Es por eso que siempre es especial poder visitar, ¿no? El museo en estos momentos de confinamiento. Es complejo y también nos invita, yo creo, a reflexionar en términos de todas las individualidades, de cuál es en realidad dónde estamos habitando, ¿no? Porque estamos todos encerrados. ¿De qué manera podemos nosotros crear nuestro propio mapa de los afectos con la gente que tenemos lejos, ¿no? A nuestra familia, nuestros lugares, ¿no? Los aromas, el viento. Y ella también, en cierta medida, en este desarraigo voluntario, ¿no? En este periplo que ella desarrolla, ella va temporalizando también sus nostalgias o esas saudades que hablaba, ¿no? También Soledad, y que a partir de sus objetos como la bolsa, por ejemplo, con su tierra del Valle del Elqui, ella va materializando con una metáfora maravillosa, ¿no? De llevar a toda su tierra y a su gente a los indígenas, ¿no? Que transitaron por aquellos espacios en sus diferentes baúles. La sencillez de su tabla, donde ella escribe, que siempre me conmueve cuando tengo la oportunidad de visitarla ahí en el museo, y que habla tremendamente de la sencillez y de la profundidad y de esta necesidad siempre de la tierra, ¿no? Que ella siempre, por supuesto, recuerda y desea, ¿no? Poder vivir en los diferentes espacios, aunque yo creo que también, tanto en Europa como en Brasil, ella se goza con la tierra, tal como si estuviese en su propio Valle del Elqui, de manera que también está rememorando el espacio natal, pero está también reconstruyendo a sí misma a partir de toda esa, memoria que ella lleva consigo. Eso. Así que en función del tiempo, así es que nada más. Yo no sé si termino con algo que habíamos visto inicialmente y que tiene que ver con los tres objetos. Para terminar con los objetos, y creo que es interesante que en la muestra del Museo Gabriela Mistral de Vicuña, justamente en la sala donde tiene los objetos que llegaron como parte de la donación que hizo Doris Atkinson, que son parte de lo que se llama el legado de Gabriela Mistral, van a encontrar algunos objetos que pueden ser bien curiosos, que pueden emocionar para aquellos que tienen una sensibilidad mayor, que son las bolitas, o así las conocimos nosotros acá. Lo de las canicas es un término usado en la época de la colonia, se usaba el término canicas, pero posteriormente y en estos valles locales nuestros,
yo no escuché jamás escuchar a alguien de mi edad o de otros, y de otros niños en aquel tiempo de hablar de canicas, siempre hablamos de bolitas. Entonces tenemos allí estos pequeños objetos que eran de Yin Yin, pero a los que me quiero referir son a un par de objetos más, que eran los ciervos, esta colección de ciervos que ella tenía, y que yo creo que más que la belleza y la materialidad de los ciervos, tiene que ver con el sentido final del ciervo, del elemento. Y hay otros dos objetos que inicialmente, cuando estábamos haciendo el diseño museográfico y seleccionando los objetos para esa nueva muestra museográfica, estábamos en la disyuntiva de dejarlos en el depósito de colecciones o dejarlos para exhibir. Y me refiero a esas dos botitas de Navidad con el nombre de Gabriela y con el nombre de Doris, que reflejan esta relación íntima, esta relación amorosa, personal, reflejada en un hecho como aquel. Y está también una especie de, no me recuerdo cuál es el nombre, pero esos objetos que se cuelgan y que se abren. Sí, pero hay un término más lindo que ese, pero digámosle eso. Pero tiene otro nombre y está allí, efectivamente, está allí guardado una Son parte. broches. Claro, pero tiene un nombre muy lindo y está allí, digamos, guardado como un tesoro internamente, digamos, un trozo de cabello. Tenemos eso y además tenemos ese otro pequeño, que tampoco sé cómo se llaman, es que son estos donde se ve la suerte y están allí y entonces tenemos... ¿El tenemos carta astral? Es una especie de carta astral y dentro un papelito Una y mexicana, ¿no? claro, y adentro tiene, digamos, unos pedazos de cartulina donde día a día iban viendo la suma de estos días y estos para ver cómo se daba esta relación entre Doris y Gabriela, que me parece a mí bueno terminar con una relación de amor entre Doris y Gabriela, y que las unió y que gracias a eso tenemos todas estas colecciones y todas estas materialidades, las tenemos en el museo y las tenemos en la Biblioteca Nacional, en el archivo, porque indudablemente Doris, al traspasarla a Doris Atkinson y ser la heredera, nos llegaron todos estos objetos que nos relacionan y que nos llevan a esos mundos a los cuales se refería Katy. Sí, lo último, disculpen, perdón, hay un hecho bien particular de un objeto que fue muy decidor, disculpa, sale cortito, cuando ella está en la casa de las compañías. Hay un relato muy, muy emotivo donde ella dice que se está mirando al espejo, que ella en realidad no tenía esa afición por mirarse al espejo. Y dice que ella, de pronto este espejo cae y se rompe en 1000 pedazos y que ella llora profundamente, porque claro, decía la gente del Valle, ¿no? Que cuando un espejo se rompe, el destino de esa persona cae en desgracia, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y se transforma totalmente. Y ella dice que se arrodilla y que coge uno de los trozos con su rostro bañado en lágrimas, y ella dice que el día que ella muera, ella quisiera ser enterrada con uno de esos trozos, digamos, del espejo roto en sus pies, para recordar que su vida iba a estar trizada también, rota en cierta medida y digamos, un poco definida por el dolor, por la desgracia. Es la verdad muy, muy emotivo el relato que ella hace, con la maestría que ella lo hace precisamente, pero siempre me gusta pensarla, gracias también a todo este legado maravilloso, a los estudios que se han hecho. Hemos visto también a una Gabriela Mistral distinta,
más infundada en su territorio, en su cuerpo, en su humanidad, en su ser, y también como una gozadora, que también fue una gozadora vital de la vida, ¿no? Así es que eso quería hacer mención. Sí, ahí quiero, porque estamos cerrando, ¿no? Quiero eso, recordarla como una gran gozadora, que además que gozaba el amor, ¿no? Lo físico también le encanta. Ella en sus cuadernos escribe sobre el tipo de ropa que se pone, sus dietas, porque ella era vegetariana, hacía yoga y practicaba la cromoterapia, que era vestirse con distintas ropas para estimular los chakras y la energía. Tiene todo ese lado esotérico. Por otro lado, en la parte juguetona de ella, que hay muchos poemas donde lo juguetón es protagónico, y que esto nos lleva a repensar cómo enseñar, ¿no? En la educación, cuál es el espíritu de la enseñanza y qué es lo más importante de enseñar en la vida. O sea, si son estos estándares XX, ¿no? Donde uno hace tic, 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 el cabro chico lo hace, ¿no? Salta por el hoop, ¿no? Por la redondela esa, o a tener una, ¿no? Es como ser una buena persona en la comunidad, ¿no? Los valores de poder ser, ¿cómo decirlo? Como estos valores que no quiero decir los ciudadanos, porque en realidad no son ciudadanos, es de ser una buena persona, ¿no? Y cómo hemos perdido el sentido de la educación, ¿no? Es aprender a hacer cosas en la vida, y junto con ese aprender a ser buenas personas en virtud de lo comunitario. Y pucha que nos hemos dado cuenta en estos tiempos de pandemia cómo eso nos ha hecho falta, ¿no? El ser una comunidad bien cohesiva, y poder depender los unos de los otros. Entonces Mistral, yo creo que siempre estuvo ejerciendo ese rol desde su lejanía. Al escribir el poema Chile, es también esto que decía Rodrigo, de estar y no estar con Chile, pero de estar pensándolo como un todo que tiene sentido de ser. Sí. Absolutamente. Nos estamos quedando cortitos de tiempo, y estoy muy contento de que se produzca en estos instantes, así como que de repente viene la información y todos tienen las rosas más fragantes de en estos momentos. Tenemos que entrar a agradecer a la Dirección de Vinculación con el Medio y Extensión de la Universidad de La Serena. Tenemos que agradecer al Servicio Nacional del Patrimonio a través del Museo Gabriela Mistral de Vicuña, a la Corporación Municipal Gabriel González Videla de La Serena, y por supuesto a todos los participantes y a los que están viendo esto a esta hora, por ser parte de esta conversación mistraliana. La idea, tengo que decirlo, fue de Lucía Volados, que ella se acercó al museo, se acercó a la Universidad de La Serena y propuso esta polifonía de voces. Somos todos profesionales de distintas áreas, y que todos de cierta manera hemos estado trabajando con el legado de Gabriela Mistral. Lucía, dejarte las últimas palabras a ti, y bueno, de ahí vamos con la sorpresa final. Sí, nuevamente agradecerles a todos la gentileza y sobre todo su buena energía en esto, de estar unidos en este acontecimiento, y sobre todo dejar un espacio que ha sido controversia en esta semana en nuestra cotidianidad, que tiene que ver con la música. Y desde el museo queremos retomar este acompañamiento, porque la poesía es música en la palabra, pero además, como música en la palabra, se expresa en la voz humana a través de las nuevas generaciones, porque eso es lo que tenemos que hacer con esto. No es solamente, como diría Charly García,
estos viejos agrios que hablen de Gabriela. No, nosotros nos sentimos muy jóvenes de espíritu y eso queremos transmitirle, porque la Gabriela rejuvenece, la Gabriela hoy más que nunca tiene que estar presente en una versión en que le haga sentido, o si no, como todo no tiene objeto. Nosotros sabemos que tenemos 2 grandes poetas y tenemos muchos poetas más en nuestra región. Nuestra región es de poesía en nuestro país. Si no, pregúntenle a las mismas redes como lo que está al tiro, el ingenio, la talla rápidamente con los memes, pero aquí con la música se hace presente, que también es una tremenda expresión. Así que bienvenido el rap Mistral. Así que contigo, muchas gracias. ¿Qué nos vas a transmitir? Así que por favor. Sí, bueno, cortito antes decir simplemente que, bueno, el rap Mistral es una idea que se nos ocurrió por allá por el año 2015. Rodrigo Iribarren, director en ese momento, me dice, oye, pero hay que hacer algo si tú soy músico, po. Tírate un paso, tírate una idea. Y en ese momento ocurre esta idea de juntar a la gente que hacía rap, hip hop, dancehall en torno al legado de Gabriela Mistral. Se produce el rap Mistral y ha sido una experiencia súper bonita porque ha continuado en el tiempo. Los muchachos que fueron parte de eso y que de cierta manera profesionalizaron su actividad musical han seguido cantando y tocando estas canciones. Lo que vamos a escuchar a continuación es un directo desde la Plaza Gabriela Mistral de Vicuña, que se hizo en el Carnaval El Quino del año 2019. Estoy yo ahí tocando, atrasito, pero la persona que está adelante, haciendo de hablante lírico, haciendo la voz de Gabriela Mistral, es MC Nativa. La canción se llama La Tierra, esta del niño indio. Y eso es con lo que nos vamos a ir. Muchas gracias por esta invitación, por esta idea, en fin, toda esta conversación. Sí, muchas gracias. Chao. Nos vemos. Chao. Chao, muchas gracias. Ya. Chao, gracias. Chao. Chao. Estás cansado, te acuestas sobre
Mauricio González. Gracias. Algún día el niño mapuche volverá a disfrutar de la tierra. Marichihueo.